Hermanos, muy buenas noches. Estamos reunidos hoy jueves, como acostumbramos, con nuestro estudio de la Biblia. Seguimos en este capítulo largo de los profetas de Israel y el día de hoy nos toca estudiar el profeta Daniel. Yo creo, es un cálculo nada más, pero yo creo que podemos empezar y terminar Daniel hoy día. Vamos a ver, ¿no? A un ritmo tranquilo podemos terminarlo porque no es tanto tampoco. La idea es comprenderlo y conocerlo como se merece ser conocido y como lo merece nuestra fe. Bueno, pero antes de comenzar quisiera partir con una oración inicial y nuestra hermana Rita se ha ofrecido a hacerla. Adelante, Rita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un maestro que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar tu palabra. Tú eres el maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida, haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Rita. Hermanos, buenas noches entonces con todos y vamos a iniciar nuestra reunión del día de hoy. Como adelanté, vamos a ver al profeta Daniel. Pero antes de, bueno, la figura que he presentado aquí, y a propósito, es una de las varias narraciones que vamos a conocer de Daniel, que es Daniel en el foso de los leones. Y ahí los leones parecen unos gatitos tiernos y buenos, ¿no? Pero realmente eran bravos, bravísimos. Vamos a ver eso con calma. Pero antes de hablar de Daniel, quería aprovechar la circunstancia para traer esta frase, esta perícopa de, de un libro del Nuevo Testamento que se llama la Carta a los Hebreos. Y en el capítulo 1 de la Carta a los Hebreos, los versículos 1 y 2. Miren, algo pequeñito, pero qué lindo y profundo, y además yo creo que apropiado para el momento que estamos viviendo en nuestro curso. Y dice así: después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo. Miren, hermanos, hermanas, como les decía, qué propia esta lectura, estando nosotros para empezar con el estudio del profeta Daniel, ¿no? Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, ¿quién habló por medio de los profetas? El Señor. Entonces, el Señor, después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, ahora en ese tiempo final, Dios nos habla por medio de su Hijo, de Jesús. Así empieza el libro que se llama Carta a los Hebreos, una pequeña joya, es ese libro también, ¿no? Y lo veremos, algunos lo han visto ya, es una maravilla. Sobre ese libro un comentario rápido nada más, y es que muchos han pensado por siglos y siglos que la carta a los hebreos es escrita por el apóstol Pablo, pero hoy por hoy sabemos que no es así. Pero ¿quién es el autor? De verdad que es una pregunta que no tiene respuesta firme. Hay posiciones que afirman una u otra autoría, pero a ciencia cierta no podemos dar una respuesta así definitoria. Pero que es alguien que sigue a Jesús y alguien que conoce el Antiguo Testamento con excelencia y alguien que está inspirado por el Espíritu Santo, eso está fuera de toda duda, ¿no? Miren este nexo que hace de lo que recibieron nuestros padres, o sea, se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? Los padres escucharon a Dios a través de los profetas, pero nosotros,
escuchamos a Dios directamente. O sea, ya no hay el profeta ese intermediario, en este caso es Jesús mismo. Y nosotros, hoy, siglo XXI, ya hace 20 siglos que Jesús pasó por su vida terrena, pero nosotros seguimos teniendo su palabra. Y en esa medida, como repito siempre, Jesús nos sigue hablando, ¿no? Nos sigue hablando. Bueno, quería traer eso a colación solamente para hacer el link entre Jesús y los profetas, y ahora que estamos a la mitad de nuestro estudio de los profetas. Pero vayamos al profeta Daniel. Algunas ideas, unas diapositivas. He preparado 3 para luego entrar a sus textos. En primer lugar, decir que Daniel vivió en tiempos de la rebelión de los macabeos, en el siglo II antes de Cristo. A ver, ahí me detengo un ratito para que se ubiquen en el tiempo. Miren, empezamos viendo al profeta, ¿se acuerdan? Al primero que mencionamos, el profeta Elías, que no escribió nada, pero de él se habla en el primer libro de Reyes al final, en los últimos capítulos. Y vimos a Elías. ¿Y Elías de qué siglo es? Del siglo VIII antes de Cristo. Y luego vimos a Isaías. Isaías, el profeta que escribe más largo, son 66 capítulos el libro de Isaías, que ya entendimos son 3 Isaías, ¿no? Nadie puede haber tenido una vida tan larga que cubra como casi 4 siglos, pero el primer Isaías vive un siglo después de Elías. O sea, si Elías vive en el siglo VIII, Isaías, el primer Isaías, vive en el siglo VII. Luego hemos estudiado a Jeremías, y Jeremías lo ubicamos en el siglo VI, en el siglo, perdón, en el siglo V. Y a Jeremías lo decíamos, lo asociamos mucho en su tiempo vital con Ezequiel, porque Ezequiel es contemporáneo de Jeremías, aunque Jeremías empieza su labor profética antes, ¿no? Todos detalles que ya hemos visto. Pero estamos hablando de un profeta del siglo VIII, otro del VII, otros del VI, V. Miren, acá cuando hablamos de Daniel, avanzamos un montón en la línea de tiempo y estamos en el siglo II. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Vamos a ver luego, y no quiero adelantar mucho, pero solamente para estar moscas atentos, vamos a ver que Daniel empieza en sus narraciones hablando del exilio babilónico. Entonces, si uno lo lee con la inocencia de cualquier ser humano normal, ¿no? Uno va a pensar que Daniel es contemporáneo de Ezequiel, porque Ezequiel también fue un judío. ¿Se acuerdan que hablamos de Ezequiel? ¿No? Es un judío deportado entre eh, un grupo grande de judíos jóvenes que son deportados a la ciudad de Babilonia. Entonces, cuando Daniel empiece sus textos, desde el primer capítulo, vamos a ver a un Daniel que aparentemente es contemporáneo de Ezequiel. Sin embargo, acá decimos que vivió en el siglo II, es decir, algunos cientos de años después. Entonces, les dejo esto como una inquietud, no para que se confunda nadie, solamente para estar atentos. Decimos en la segunda viñeta que a diferencia de los macabeos, Daniel no apela a la resistencia armada. ¿Por qué? A ver, adelanto para el que no, o digamos, me detengo un minuto para el que no conoce bien. Los macabeos son judíos que en el segundo siglo antes de Cristo se rebelan contra el poder extranjero, que en ese momento ya no son como en tiempo, miren, en tiempo de Isaías anuncia el desastre que viene del norte en manos de los asirios. Luego Jeremías anuncia el desastre que viene en manos de los babilonios. Luego Ezequiel va a sufrir el desastre y es exilado, ¿no? Pero este Daniel ya está ubicándose en el tiempo de los macabeos. Y los macabeos es un grupo de judíos
de Jerusalén que se rebelan contra el poder extranjero, que en ese momento, ¿quién era? Les digo, ya no eran los babilonios hace rato, tampoco eran los persas que vienen después, ¿no? Esos son los griegos seleucidas. No, no los quiero enredar, pero después de la opresión persa, la tierra de Israel sufre la invasión griega. ¿A cargo de quién? De Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno muere muy joven, de 30 años, y los que quedan a cargo de su gran territorio, el más grande que el mundo había conocido, son sus generales. Entonces, un general muy cercano a Alejandro hereda, entre comillas, el reino de Egipto, es Ptolomeo. Otro general muy cercano a Alejandro hereda el reino de Siria, Palestina, y era Antíoco Epífanes. Entonces, la rebelión de los macabeos en el segundo siglo no es contra Alejandro Magno. Alejandro Magno estaba muerto. Es contra la familia que asume el control de esa parte de lo que había sido el gran imperio de Alejandro. Antíoco Epífanes tenía su localización en Siria y desde allí tenía sometidos a los judíos y era realmente un déspota. Entonces, los judíos se rebelan, los judíos macabeos, ese movimiento de la rebelión de los macabeos, es una rebelión contra el poder extranjero, en este momento, los griegos seleucidas. ¿Entienden? Entonces, no confundamos que Daniel vive tiempos de la invasión asiria, no, de la invasión babilonia, no, del dominio persa, no, es después, ¿no? Es de los griegos herederos de Alejandro Magno en esa parte del mundo que son la familia de Antíoco Epífanes. Poco a poco vamos a ir de repente tocando más detallitos, pero no se trata de aburrirlos con la historia, pero sí ubicarnos. Entonces regresamos a la segunda viñeta, hermanos, y dice, a diferencia de los macabeos, obviamente se rebelan militarmente. Daniel no apela a la resistencia armada contra el opresor extranjero, sino que espera y anuncia una intervención extraordinaria del Señor que es capaz de salvar a su pueblo incluso de la muerte. Miren, cuánto se parece a los profetas que ya hemos estudiado. Cuánto se parece a Isaías, a Jeremías, que dicen, no nos resistamos que el Señor nos va a proteger. Mire, acá han pasado siglos y la posición del profeta Daniel ahora es la misma. No nos resistamos, esperemos, anunciemos la intervención del Señor, Él será capaz de salvar al pueblo. En la tercera viñeta anotamos que Daniel presenta la idea de un juicio final, de un premio al inocente y castigo al culpable, presenta la imagen de Dios como juez, nos habla de la existencia de ángeles y la providencia de Dios en el peligro. Miren, todo este conjunto, esa tercera viñeta, esas tres líneas, incorporan cosas que son novedades en el Antiguo Testamento. La idea de un juicio final, un premio al inocente y castigo al culpable, el Señor como juez, la existencia de ángeles, la providencia de Dios en el peligro. Miren. Y la cuarta viñeta remata diciendo, a su vez Daniel es como Ezequiel un visionario, ¿no? Recordemos, Ezequiel tenía visiones y algunas de ellas incluso apocalípticas, ya hemos hablado de eso. Y así es Daniel también. Daniel va a mencionar animales extraños que salen del mar, va a hablar de un monstruo terrible con dientes de hierro y cuernos y cuerno con ojos, va a hablar de batallas entre ángeles, va a hablar de un profeta a quien el ángel del Señor lo toma por los cabellos y lo transporta a Babilonia. Entonces, Daniel, como Ezequiel, es un visionario y en esa medida va a tener visiones que podemos nosotros identificar rápidamente como visiones también apocalípticas. Entonces, Daniel, junto con Ezequiel, son los dos profetas del Antiguo Testamento que son un poco la base del libro del Apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento.
A ver, veamos un poquito más de Daniel. Acerca de su libro. Miren, el libro fue escrito hacia el año 165 antes de Cristo, les decía el siglo segundo, cuando el rey Antíoco IV Epífanes pretendió helenizar por la fuerza al pueblo judío, obligándolo a abandonar la ley de Moisés y a practicar el culto pagano difundido en todo el imperio seleucida. O sea, este Antíoco IV Epífanes pretende helenizar. Helenizar, un término que podemos conocer ya a estas alturas, ¿no? Introducirlos a la cultura judía. Perdón, introducirlos a la cultura griega, ¿no? A la lengua griega, a la cultura griega, a la forma de vivir griega, a los dioses griegos, al panteón griego. Entonces, Antíoco Epífanes no es un rey que dice, ya yo los someto y ustedes tranquilitos nomás, no, él quiere mucho más, quiere que los judíos vivan la cultura griega y la vivan totalmente. Al punto de que, como decimos en la segunda parte de la viñeta que he leído, ¿no? Al punto que está dispuesto a obligarlos a abandonar la ley de Moisés y a practicar el culto pagano. Contra esto, hermanos, es que se rebelan los macabeos. Y eso está perfectamente narrado en dos libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, que son el primero y segundo libro de Macabeos. El primer libro, sobre todo en los primeros capítulos, está clarísimo el inicio de la rebelión, por qué, en qué circunstancias, qué cosa pretendía el rey Antíoco. El tema queda clarísimamente explicado ahí, con mucho detalle, con todo el que quieran. Luego decimos que con toda propiedad este libro puede ser llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Como el libro que figura al final del Nuevo Testamento, también el Apocalipsis de Daniel contiene una interpretación religiosa de la historia universal y un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios perseguido a causa de su fe. Además, decimos que ambos libros, Daniel y el Apocalipsis, tienen la misma forma de expresión literaria. Es el estilo apocalíptico muy difundido en el judaísmo a partir del siglo II a.C., cuyo rasgo más notorio es la profusión de imágenes sorprendentes, de alegorías casi siempre enigmáticas y de visiones simbólicas, ¿no? Y se ven monstruos de varias cabezas y una serie de figuras, ¿no? Esas figuras, esas imágenes que parten de Daniel y antes que él de Ezequiel y que se ven ya absolutamente desarrolladas en el libro del Apocalipsis, que ya habrá ocasión de estudiarlo con bastante detalle. Bueno, aquí esta parte es muy sencilla, es simplemente decirles que el libro de Daniel tiene dos partes muy claras. Del capítulo 1 al 6, la primera parte, y del 7 al 12, la segunda. Miren, del capítulo 1 al 6 lo que encontramos son una serie de relatos, de narraciones, y son 6 narraciones que Daniel nos cuenta como que son episodios de su vida, él y sus compañeros, en el exilio en Babilonia. Pero ya les adelantaba, esto es una figura, porque Daniel no vive esa época. Daniel vive mucho después, ¿no? Daniel no vive en en Babilonia exilado, como los jóvenes judíos, como él va a narrar. Es una figura que él usa, porque él vive muchos años después, pero tiene un fin que vamos a entender. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? De los capítulos 1 al 6, con estas 6 narraciones. Ahora, los capítulos 7 al 12, la segunda parte, son 4 visiones estrictamente apocalípticas, que decimos que tienen sus antecedentes en los escritos proféticos, sobre todo en las visiones de Ezequiel y de Zacarías, a quien no hemos visto todavía, lo vamos a ver. Otra curiosidad del libro de Daniel es que está escrito parte en hebreo y parte en arameo. Incluso se le agregaron posteriormente algunos fragmentos en griego. Y
terminamos este comentario diciéndoles que a pesar del cambio de situaciones históricas, el libro de Daniel no ha perdido nada de su actualidad, porque las fuerzas hostiles al reino de Dios resurgen constantemente bajo nuevas formas. Su mensaje continúa alentando la fe y la esperanza de los que son perseguidos por practicar la justicia y trabajan por la paz, hasta que llegue la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor y la soberanía de su Mesías. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos el libro de Daniel que vamos a ver inmediatamente en dos partes claras. Los primeros capítulos del 1 al 6, que son 6 narraciones y que van a identificarlas rápidamente. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, por ejemplo. 6. Y luego hay 4 visiones. Vamos a verlo todo. En este caso, de verdad les digo, para mí preparar este material del día de hoy ha sido un triple trabajo porque no encontré, como en otros casos, textos que pudiéramos ir armando. Realmente cada capítulo es un poco largo y reproducirlo todo iba a quitarnos demasiado tiempo. Entonces, lo que he hecho acá es yo como que no lo había hecho antes, es condensar en una diapositiva cada uno de los relatos, ¿no? Entonces no lo va a encontrar así en ninguna Biblia con estas palabras, pero da la idea clarísima. Este es el primer capítulo del libro de Daniel, el primer relato. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Puedo leerlo yo, Manuel? Sí, Marcela, gracias. A ver, el rey ordenó seleccionar entre los israelitas de familia noble algunos jóvenes sin ningún defecto físico, de buena presencia, versados en toda clase de sabiduría, dotados de conocimiento, inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey, a fin de que se les instruyera en la literatura y en la lengua de los caldeos. Entre ellos se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El rey les asignó para cada día una porción de sus propios manjares y del vino que él bebía. Ellos debían ser educados durante 3 años y al cabo de esos años se pondrían al servicio del rey. Daniel estaba decidido a no contaminarse con los manjares del rey y con el vino que él bebía, y rogó al jefe de los eunucos que no los obligara a contaminarse, que los pusiera a prueba por 10 días. Al cabo de esos días, se vio que ellos tenían mejor semblante y estaban más rozagantes que todos los jóvenes que comían los manjares del rey. Gracias, Marcela. Miren, entonces este es un resumen del capítulo que es más largo, pero creo que no nos perdemos de mucho. El resumen es bien pensado, ¿no? El rey se ha llevado a estos jóvenes de Jerusalén en el tiempo en que se lleva jóvenes, como vimos al propio Ezequiel, ¿no? Y ya vimos por qué los lleva, ¿no? Son jóvenes de las mejores familias, los más cultivados, diestros en temas de cultura o en temas de artesanía. ¿Y por qué? Porque el rey Nabucodonosor de Babilonia quiere reconstruir la ciudad que había sido pues destrozada por la invasión asiria anterior. Babilonia recupera su sitial, vence a los asirios y el propósito de Nabucodonosor, el babilonio, es que por eso habla de los caldeos, ¿no? Caldea, Babilonia, es lo mismo. Entonces Nabucodonosor quiere, como les decía la semana pasada, reconstruir su ciudad y se lleva a los mejores jóvenes. En este caso, a Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, da la instrucción de que se les prepare en literatura, en la lengua de los babilonios, de los caldeos. Y 3 años, o sea, no había una formación de una semana ni una cosa rápida, en 3 años. Y en esos 3 años iban a estar tratados de la mejor manera, como príncipes de palacio, alimentándose con los propios manjares del rey, con el vino del rey. ¿Para qué? Para que luego estén a su servicio. Bueno, eso hace suponer, y no nos quedemos en eso, pero que algo que les pasó a Daniel y los otros 3 muchachos es que fueron literalmente castrados, o sea, los convirtieron en eunucos,
para que puedan estar al servicio del rey en el concepto de esa época. No nos quedemos en eso. Bueno, pero Daniel, miren, Daniel estaba decidido, dice el tercer párrafo, a no contaminarse y pidió al jefe de los eunucos que no lo obligara a comer esas cosas. Bueno, y yo he omitido, pero el jefe de los eunucos le dice, oye, no me digas eso, yo te tengo mucha estimación, pero si el rey te ve demacrado, me va a cortar la cabeza a mí, compadrito, no, abre la boca y come. Y él le dice, no, solamente por 10 días. Prueba a ver qué pasa en nuestros organismos, mío y de mis 10 amigos, mírame, mira el semblante y mira a los demás que comen los manjares del rey. Y como dice al final, al cabo de esos días se vio que tenían mejor semblante, estaban más rozagantes que todos los jóvenes que comían los manjares del rey. Entonces, el resumen de este relato queda claro, ¿no? Daniel y sus 3 amigos, fervientes seguidores del Señor, no comen los alimentos prohibidos. Respetan la ley de Moisés, que tiene tanto que ver también con lo que comes, ¿no? Con lo que comes. El jefe de los eunucos, al ver que después de 10 días estaban más rozagantes y de mejor semblante, entonces los dejó que sigan durante el resto del tiempo comiendo como ellos querían, prácticamente vegetarianos. Ese es el primer relato. ¿Y nos damos cuenta del sentido positivo del mensaje? Creo que sí, ¿no? A ver, veamos el segundo relato y lo vemos con todo su desarrollo en el capítulo 2 de Daniel. A ver, ¿alguien que pueda leerlo? Puedo leer. Segundo relato. Nabucodonosor tuvo unos sueños y quedó tan perturbado que no pudo seguir durmiendo. Mandó llamar a los magos, los adivinos, los hechiceros y los caldeos para que le explicaran sus sueños, pero estos no pudieron y fueron sentenciados a muerte. Daniel pidió hablar con el rey e interpretó sus sueños. Entonces el rey Nabucodonosor se dirigió a Daniel y le dijo: realmente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses, el Señor de los reyes y el que revela los misterios, porque tú has podido revelarme este misterio. Luego el rey confirió a Daniel un alto rango y le otorgó numerosos y magníficos regalos. Le dio autoridad sobre toda la provincia de Babilonia y lo hizo jefe de todos los sabios de Babilonia. Gracias, Carmela. Otra vez nos damos cuenta del sentido tan positivo de ese segundo relato. ¿Qué transmite Daniel a través de este segundo relato a los demás miembros de este pueblo judío? Sino un sentido tan positivo, ¿no? Miren lo que me pasa a mí, dice Daniel. Primero, no abro la boca para comer lo que el Señor prohíbe, porque ese es el entendimiento judío, y estoy más sano que ninguno. Y luego le da esta capacidad para interpretar los sueños, muy parecido al relato de José, el hijo de Isaac, perdón, de Jacob, ¿se acuerdan? Jacob, José en Egipto y cómo consigue el favor del rey a través de interpretarle sus sueños. Aquí, mira, han pasado siglos, pero el sabor de este segundo relato es muy parecido al que nos hace el libro del Génesis en los capítulos finales, cuando nos habla la historia de José. Y como José en Egipto, en este caso Daniel en Babilonia, ¿no? Gana pues un tremendo prestigio, gana autoridad, queda como jefe de todos los sabios, ¿no? Entonces, segundo relato, otra vez mensaje tan positivo, que es la intención de Daniel, el autor de estos escritos. Veamos el tercer relato, que es el capítulo 3 de Daniel. Les digo, si leen el capítulo entero, en cada caso van a ver mucho más detalle, pero nos queda clarísima la idea. ¿Quién puede leer este relato, por favor? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 de ancho, y la erigió en la llanura de Dura,
en la provincia de Babilonia. Luego mandó reunir a todos para que asistieran a la dedicación de la estatua. La orden fue la siguiente: apenas escuchen el sonido de los instrumentos, ustedes deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. Los tres amigos de Daniel no acataron la orden y fueron atados y arrojados dentro del horno ardiente. Sin embargo, los tres caminaban libremente por el fuego sin sufrir ningún daño. Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed. Negó porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores. Qué grandes son sus signos, su reino es eterno. Gracias, Mari Carmen. Y miren, aquí otra vez, hermanos, otra vez el sentido del relato, de la narración tan positiva, ¿no? En este caso ya no es como en el primero, alimentos que el judío no debe comer. En el segundo, la interpretación del sueño que le da una, un poder y un nivel social altísimo al propio Daniel. Ahora el tercero, ¿no? El rey Nabucodonosor, el gran rey babilonio, hace una estatua de oro y da la orden de que se postren y adoren la estatua. Y debemos entender que todos lo hacen, menos los tres amigos de Daniel. Entonces fueron atados y arrojados dentro de un horno ardiente. Sin embargo, los tres caminaban libremente por el fuego sin sufrir ningún daño. Y el rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadoc, Mesach y Abed-Negó. Miren, estos nombres, dice de dónde salieron. Sadrach, Mesach y Abed-Negó son los nombres de los tres amigos de Daniel, que antes vimos sus nombres judíos, son los nombres babilonios, porque al ser tomados en la corte del rey les cambian de nombre, ¿no? Y son estos sus nombres babilonios, sus nombres, los nuevos nombres. Benditos sean estos, diríamos nosotros, esos tres amigos de Daniel, porque ha enviado el Señor a su ángel y ha salvado a sus servidores. Qué grandes son sus signos, su reino es eterno. Miren las palabras que pone Daniel en boca de Nabucodonosor. Nabucodonosor, alabando y bendiciendo al Dios de los judíos, a Yahvé. Queda clarísimo entonces, si no digan ustedes y por favor, pero el tercer relato, otra vez ese sentido. Y miren, ya vamos viendo ya tres y vamos a seguir con tres más, pero estamos viendo cómo Daniel, que vive en la época de la opresión, ya dijimos, de los griegos seleucidas en el siglo II antes de Cristo, cómo se va para atrás en su narración, ¿no? Entonces no habla de estas cosas como que suceden en la época del rey de Siria, ¿no? Lo pone en la experiencia del rey de Babilonia. ¿Se dan cuenta el juego, no? No es la época que Daniel vive realmente. ¿Por qué podría escribir así? ¿Por qué habla de Nabucodonosor y no de Antíoco Epífanes? Y la respuesta es clarísima, ¿no? Y es que es por protegerse. O sea, Antíoco Epífanes, si tú le sacas la lengua, pues no te va a quedar más de un minuto la lengua dentro de tu cuerpo, ¿no? Te la van a arrancar cruda. Entonces, disimulan y ponen en las narraciones, ¿no? En escenas anteriores que además son de alta recordación para el pueblo judío, porque ellos saben lo que había pasado a sus antepasados con la atrocidad de los babilonios, el exilio y todo lo que significó de doloroso. Entonces lo lleva, lo retrotrae a esa época, lo pone en esa escena, pero el mensaje es el mismo mensaje positivo, ¿no? El Señor, nuestro Dios, Yahvé, está presente y actúa. Y dice entonces el rey opresor, que grandes son sus signos, su reino es eterno.
Nos damos cuenta, ¿no? Veía que había levantado la mano nuestro hermano Augusto. No, solo tenía una duda. Sí. ¿No podría haberse dado también el caso, como pasó con Isaías, encubrieron un primer Daniel que vivió, digamos, en esa época de rey Nabucodonosor, y después hubo otro segundo Daniel que vivió ya en la época de los macabeos? No, parece que no. O sea, podría ser, ¿no? Todo, de verdad que estamos hablando de cosas tan antiguas que podría ser lo que tú especulas, Augusto, pero parece ser que no. Por lo menos en todos los libros que he podido consultar de gente muy estudiosa, es el mismo Daniel que en la primera parte, los primeros capítulos, él da estos relatos con un mensaje tan positivo, pero los ubica en un tiempo anterior. Entonces él queda piola porque no está enrostrando al opresor de hoy, sino uno de hace 300 años, ¿no? ¿Qué tienen que ver los griegos eleusidas con los babilonios? Nada. ¿Qué tiene que ver Antíoco Epífanes con Nabucodonosor? Nada. Entonces, como que le baja la atención muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero es una figura que, según dicen los estudiosos, el lector judío de la época entendía perfectamente. Como luego también, miren, me salto en el tiempo un ratito lo más, pero en el libro del Apocalipsis, el último libro en el orden de nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis nunca hablan del Imperio Romano, sino de Babilonia otra vez. ¿Y por qué? Porque no saben que los romanos son los que están pisándolos. Lo saben perfectamente, pero es por protegerse, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos el libro del Apocalipsis en algún detalle, pero por ahí va la cosa, ¿no? Pero finalmente les digo, este tercer relato, los amigos de Daniel caminando libremente por el fuego. ¿Y por qué habían sido sometidos a ese castigo? Porque no quisieron someterse a la adoración a un falso Dios. El castigo es muere achicharrado en la hoguera, en el fuego, y ellos salen libremente, sin sufrir ningún daño. A ver, vamos a ver el cuarto relato, capítulo 4 de Daniel. ¿Alguien puede leerlo? Así como el segundo relato, en el cuarto, otra vez Nabucodonosor, parece que tenía pesadillas a cada rato, ¿no? Tuvo un sueño que lo horrorizó, dice. ¿Quién puede leer? Yo leo. Nabucodonosor tuvo un sueño que lo horrorizó. Ordenó que le llevaran a todos los sabios de Babilonia para que interpretaran su sueño, pero no pudieron hacerlo. Finalmente se presentó Daniel y el rey contó su sueño, un árbol corpulento, y Daniel lo interpretó a satisfacción del rey. Gracias, América. Miren, ahí lo he resumido, recontra resumido, siempre en aras del tiempo. Y les he puesto entre paréntesis un árbol corpulento, porque por ahí va el sueño del rey. En el capítulo 4 pueden leerlo todo, es largo, pueden leer el sueño y cómo Daniel lo interpreta. Pero la interpretación de Daniel, que le dice ese árbol corpulento, eres tú, rey. Y pum, ¿no? Y por ahí tú dices, lo está lavando, pero le da su chiquita también. Entonces, Daniel interpreta el sueño y el rey queda absolutamente satisfecho. Entonces ya tenemos 4 relatos, el segundo y el cuarto tienen que ver con interpretación de sueños, ¿no? El primero con no comer alimentos que para el judío estaban prohibidos y el tercero no adorar a un dios en minúscula, ¿no? A un dios falso, a un dios pagano. Cuarto relato, otra vez positivo. Quinto relato, el capítulo 5 del libro de Daniel. ¿Quién puede leer? Miren, acá, Yo, sí, un segundito, allá se mira, allá, ok. mira, el rey Baltasar, dice la lectura que vas a hacer. El rey Baltasar, aquí dice, pucha madre, ya me marearon, ¿no? Lo que pasa es que, como Daniel es dueño del túnel del tiempo, acá ya se saltó, porque Baltasar es un rey en Babilonia posterior a Nabucodonosor. Entonces, ya acá es el rey Baltasar, ofrece un gran banquete. Sí, allá sé, por favor. Quinto relato, Daniel 5.
El rey Baltasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus dignatarios. Mandó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén. De pronto aparecieron unos dedos de mano humana que escribían sobre el estuco del muro del palacio real, frente al candelabro, y el rey veía el extremo de esa mano que escribía. El rey hizo venir a los adivinos y los astrólogos, pero ellos no fueron capaces de leer la inscripción ni de hacer conocer al rey su interpretación. Llamaron a Daniel y él dijo al rey Baltasar: te has exaltado contra el Señor del cielo, has traído a tu presencia los vasos de su casa y han bebido vino en ellos, pero no has celebrado al Dios que tiene en su mano tu aliento y a quien pertenecen todos tus caminos. Por eso ha sido enviado esta mano de parte de él y ha sido trazada esta inscripción. Esa misma noche mataron a Baltasar, rey de los caldeos. Gracias, Ayase. Esa misma noche mataron a Baltasar, podemos leer, rey de los babilonios, ¿no? Caldeos, babilonios, es lo mismo. Entonces, miren lo que le dio nuestra hermana, ¿no? El hijo de Nabucodonosor, ahora rey, Baltasar, ofrece un gran banquete, 1000 dignatarios, y no se le ocurre mejor idea que hacer los brindis en los vasos de oro y plata que habían pertenecido al templo de Jerusalén. Recuerden que cuando los babilonios conquistan Jerusalén y la destruyen el templo, pero hacen un saqueo completo. Y el oro y todo lo sagrado del templo lo llevan a Babilonia y lo tenían ahí como un tesoro. Al buen rey Baltasar se le ocurre celebrar en eso, ¿no? En los vasos de oro y plata del templo de Jerusalén. Ahí es donde aparece esa mano que escribe en el muro. El rey se asusta. Los reyes eran como los sueños de Nabucodonosor, también eran muy supersticiosos, ¿no? El rey se asusta, hace venir a sus adivinos, astrólogos, pero no le dan razón. ¿Qué es esto? ¿Quién escribe? ¿Qué dice? Y entonces llaman a Daniel y Daniel le explica que es que el Señor reclama el abuso de usar esas herramientas sagradas, estos vasos de su casa en mayúscula. Han bebido vino en ellos, ¿no? Entonces Daniel le dice esto al rey y termina la narración, que es más larga, les dio todo el capítulo 5. Repito, lo pueden leer ustedes con calma, y termina que esa misma noche matan al rey Baltasar. Entonces, ¿qué mensaje queda en el quinto relato? ¿No? Es el Señor de los judíos, el Dios de los judíos, es Yahvé, que se hace respetar. Oye, bastante te he tolerado, pero esto, ir contra lo sagrado, ¿no? Nos damos cuenta entonces del mensaje del quinto relato. Y el sexto y último, en el capítulo 6 del libro de Daniel. Miren, habla de Darío el Medo, o sea, Darío dice, sucedió en el trono Baltasar, pero de verdad Darío ya no es babilonio, Darío es persa, ¿no? Entonces acá les digo, ese bandido del Daniel vive en todas las épocas, pero es que él está haciendo el juego en el tiempo, está yendo de su época y usando momentos espectaculares. En ese momento va a hablar de el rey Darío de Persia. Persia ya conquistó Babilonia, como recordamos la vez pasada, y justamente a partir de una intervención muy feliz de Augusto, ¿no? Que les decía, los persas entran a Babilonia sin derramar una gota de sangre y sin levantar una sola espada. Entonces, bueno, Darío ya es el rey, pero Darío es persa, ¿no? Entonces ya nos ubicamos. A ver, ¿quién puede leerlo? Yo lo leo. Gracias, Rita. Darío el Medo sucedió en el trono a Baltasar y pensó poner a Daniel al frente de todo el reino. Ante la insistencia de sus ministros, Darío estableció que aquel que por los siguientes 30 días dirigiese una plegaria a cualquier dios u hombre
que no sea el rey Ciro, sería arrojado en el foso, en el foso de los leones. Daniel destacó la orden y el rey con mucha pena ordenó arrojarlo al foso de los leones. El rey le dijo, tu Dios, al que sirves con tanta constancia, te salvará. Daniel fue arrojado a la fosa y al amanecer el rey comprobó que los leones no lo habían tocado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos que habitaban sobre la tierra, tengan ustedes paz en abundancia. Yo ordeno que en todo el dominio de mi reino se tiemble y se sienta temor ante Dios, el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y subsiste para siempre. Su reino no será destruido y su dominio durará hasta el fin. Qué bonito. Gracias, Rita. Gracias. Miren, otra vez, sexto relato tan positivo. Y en este caso, yo hablo por gusto ya, porque está clarísimo, pero es que, ¿qué hace Daniel con su relato? Sino hablar de la presencia del Dios de Israel, del Dios de los judíos, de Yahvé, ¿no? Y cómo el rey, en ese caso ya el rey en Babilonia, el rey en ejercicio, pero que es persa, ¿no? Dice, yo ordeno que en todo el dominio de mi reino se tiemble y se sienta temor ante el Dios de Daniel, ante Yahvé, porque Él es el Dios viviente y subsiste para siempre. Yo les preguntaría, ¿eso lo dijo realmente Darío en esa ocasión en el Palacio de Babilonia? ¿O Daniel está aprovechando los personajes para transmitir tremendo mensaje tan positivo, tan lleno de esperanza y que transmite tanta firmeza de la fe? O sea, nuestro Dios, nuestro Señor, actúa y actúa en favor nuestro. No perdamos esa fe, no perdamos esa fe. Entonces, miren, con eso terminamos el sexto relatos. Eran 6, les dije, y son los primeros capítulos que hacen la primera parte del libro. Ahora vamos a entrar a la segunda parte del libro, que tiene que ver con 4 visiones. 4 visiones. Entonces, ya va a cambiar totalmente el giro. Incluso los idiomas cambian, ¿no? Acá, bueno, lo leemos en castellano, pero la primera parte estaba en arameo y la segunda en hebreo, en fin. Ahí entran también 1000 estudios, interpretaciones, cosas. La primera visión está en el capítulo 7 de Daniel. ¿Quién puede leerla? Acá hay que poner Yo lo más leo. atención. Sí, sí, Rubén, mira, hay que tener más atención porque de verdad ya es un tema de visión, es un tema de mucho simbolismo. Sí, Rubén. Daniel 7, primera visión. 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. 4 animales enormes emergieron del mar. Un león, un oso, un leopardo y otro diferente de todo lo que lo habían precedido. Fue colocado un trono y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es eterno y su reino no será destruido. Gracias, Rubén. Ese es el famoso capítulo 7 y hay una parte que ha leído Rubén muy clarito que está en el cuarto párrafo chiquito que armé, cuando dice, Daniel dice, vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Y aparece ese concepto, hijo de hombre, que les recuerdo, lo hemos dicho ya. En el libro de Ezequiel
ya el concepto aparece, y Ezequiel es más antiguo que Daniel por lejos. Pero en el libro de Ezequiel, hijo de hombre es un término con el cual el Señor se dirige a Ezequiel. Se han dado cuenta, ¿no? Y si se toman el trabajito de contarlo, son, si no me equivoco, 69 veces. 69 veces que el Señor llama a Daniel, perdón, a Ezequiel, hijo de hombre, hijo del hombre. Luego, este concepto es tomado por Daniel en esta capítulo 7, versículo 13 y 14, ¿no? Y habla de que vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Este hijo de hombre avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él, y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es eterno y su reino no será destruido. Claramente, pero no hay que hacer ningún esfuerzo, nosotros, cristianos católicos, leemos esto. Claro, tenemos la ventaja sobre Daniel de que estamos ya en el haber experimentado y estudiado el acontecimiento Jesucristo. Pero entonces, ¿quién es el Hijo de Hombre que viene sobre las nubes del cielo, que avanza hacia el anciano, a quien se le da el dominio, la gloria y el reino, a quien sirven todos los pueblos, naciones y lenguas, cuyo dominio es eterno y cuyo reino no será destruido? ¿Quién es sino Jesús? Jesús el Cristo, mal llamado para mí Jesucristo, pero Jesús el Cristo, ¿no? Cristo Jesús, como decía San Pablo. Jesús, hijo de hombre. Y entonces en el Nuevo Testamento, creo que más o menos son como 90 veces entre los 4 evangelios en que Jesús se llama a sí mismo hijo de hombre. Entonces tenemos 3 veces el concepto. Uno, en Ezequiel, que el Señor llama a Ezequiel hijo de hombre. 2, Daniel, que ve en esta visión a este como un hijo de hombre. Y 3, Jesús llamándose a sí mismo hijo de hombre. ¿Qué nos queda? Pero no lo quiero hacer hoy día porque si no, no terminamos Daniel, pero sí el tema es muy lindo. Nos queda darle un tiempito especial al concepto hijo de hombre. Creo que lo comenté el otro día, pero hijo de hombre o hijo del hombre, ¿qué quiere decir realmente, no? Entonces, es un tema que vale la pena que ustedes vayan investigando un poquito, y para no hablar así en el aire, ¿no? Sino con un poquito de base, y lo conversamos unos minutos en una próxima reunión. Puede ser perfectamente. Esa es la primera visión de Daniel entonces, ¿no? Vi sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. A ver, veamos la segunda visión, Daniel 8. Vi un carnero, estaba parado ante el río. Tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro. Vi al carnero que embestía hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía resistir ante él, y nadie podía librar de su poder. Él obraba a su arbitrio y se engrandecía. Vi un chivo que venía del occidente sobre la faz de toda la tierra sin tocar el suelo. Ese chivo tenía cuerno imponente entre sus ojos. Llegó hasta el carnero de los 2 cuernos que yo había visto parado ante el río y corrió hacia él con todo el ardor de su fuerza. Lo golpeó y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tuvo fuerza para resistir ante él. Lo arrojó por tierra y lo pisoteó. Y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Él tuvo éxito en todo lo que emprendió. Entonces oí a Gabriel que me hablaba. Entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Gracias, Emiliano. Miren que, bueno, aquí en la anterior también he omitido, y
voy a regresar un ratito, pero cada uno de estos animales representa a determinado grupo, ¿no? Y en este caso nos habla de un enfrentamiento entre, dice, un carnero tenía dos cuernos. El carnero embestía hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur. Ningún animal podía resistirse. Él obraba su arbitrio y se engrandecía. Entonces, ahí, ¿a quién se está refiriendo la visión de Daniel? ¿No? A los imperios asirio y babilonio, incluso al imperio persa. A Asiria lo podemos borrar del mapa porque realmente Asiria es parte de Babilonia ahora, ¿no? Pero Babilonia y Persia. Entonces, es Babilonia y Persa, el carnero con dos cuernos, pero ¿quién se le enfrenta? Un chivo. Y el chivo lo destroza y tiene éxito a partir de eso en todo lo que emprende. Y termina diciendo, como leyó Emiliano, entonces oía Gabriel. ¿Quién es Gabriel? El ángel. Por eso decíamos en la introducción, ¿no? Y la figura de ángeles que queda tan clara en Daniel. Oí al ángel Gabriel que me hablaba. Entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Visión apocalíptica. En esa visión del fin, en mayúscula, en la cual el mal es derrotado. La opresión es finalmente superada, ¿no? Miren, y regresemos un ratito a la primera visión para hacer un análisis rápido. Pero acá decíamos, 4 animales enormes emergen del mar. Un león, un oso, un leopardo, y el cuarto es uno diferente de todos los que lo habían precedido. Y entonces aquí otra vez, para entender un poquito la visión, como ustedes la pueden leer con mucho más calma, pero esos 4 animales enormes son el león, el oso y el leopardo, pero el cuarto parece que es más, por lo que leemos luego, es más tremendo que los otros 3. Un animal diferente de todos los que lo habían precedido. Entonces, el león, el oso y el leopardo son los imperios que habían oprimido a la tierra de Israel. Asiria, Babilonia, Persia. Pero ahora, el cuarto animal, ahora hay otro diferente de todos y más malo. Y ese es el imperio de Antíoco Epífanes, el imperio griego seleucida, que viene desde Siria, ¿no? Entonces, estas figuras que tienen estos animales y estas imágenes tienen explicación en fuerzas concretas que actúan en el momento de Daniel. Pero se dan cuenta que aquí ya Daniel, en la primera y en la segunda visión, ya habla de un momento diferente del dominio babilonio. Es el momento del dominio griego seleucida, muy posterior. E incluso en la última línea de la segunda visión, introduce el concepto de el fin. El concepto de el fin entendido no como nada terrorífico, sino finalmente como lo que nosotros entendemos como cristianos, que es el triunfo final del reinado de Dios, ¿no? Entonces, para un no creyente, ese fin del mundo es terrorífico. Para nosotros cristianos está absolutamente distinta nuestra mirada porque es el momento del triunfo. No es el momento de la derrota y que se acabó todo. Es el momento del triunfo y de que empieza la verdadera vida. El triunfo final del reino de Dios, ¿no? Segunda visión. Augusto, adelante. Una consulta. Aquí entre los 2 animales que menciona en Daniel 8, ese chivo con un solo cuerno, así como un unicornio que ataca al otro, ¿vendría a ser Alejandro Magno y su imperio? No, no, porque habla del fin. O sea, él destroza todo y es el triunfo final. Es como decir la fuerza del bien que triunfa sobre las fuerzas del mal, ¿no? Entonces dice de este segundo animal, que lo presenta como un chivo
con un cuerno imponente entre sus ojos, con tanta fuerza le quiebra los dos cuernos al carnero, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Él tuvo éxito en todo lo que emprendió. Y el ángel Gabriel me hablaba, dice Daniel, y me dice: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. El tiempo del fin, el triunfo final del reinado de Dios, ¿no? En algunas traducciones también esto del ángel lo traducen como un santo, ¿no? Que hablaba. Bueno, pues es que de verdad tú puedes interpretar de mil formas, ¿no? Pero es el ángel Gabriel, es clarísimo. Te digo, yo quedo abierto siempre a ideas, no somos dogmáticos porque no tendría ningún sentido, pero claramente es Gabriel. Es Daniel que ya presenta la figura angélica. A ver, veamos la tercera visión. Miren, en la tercera visión dice: el primer año del rey Darío, otra vez, ¿no? Darío, el persa. ¿Se dan cuenta? Total, oye, Babilonia, Persia, los Seleucidas, ¿en qué momento estás? Él está jugando en el tiempo. Él está jugando y se ubica en cualquier momento para transmitir el mensaje tan positivo. Pero a ver, ¿quién nos lee la tercera visión? Capítulo 9 de Daniel. Yo lo leo, Manuel. A ver, Guillermo, gracias. El primer año de Darío, yo, Daniel, investigaba en los libros el número de años que, según la palabra del Señor al profeta Jeremías, debían cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén. Eran 70 años. Yo volví mi rostro hacia el Señor Dios para obtener una respuesta, con oraciones y súplicas. Gabriel me habló diciendo: Daniel, yo he salido para abrirte la inteligencia. Cuando tú comenzabas tus súplicas, salió una palabra y yo he venido a anunciártela, porque tú eres objeto de predilección. Discierne la palabra y entiende la visión. Un ungido inocente impondrá una alianza a muchos. Hará cesar el sacrificio y la oblación. Y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. Gracias, Guillermo. ¿Cómo ven esta tercera visión? ¿No? El ángel Gabriel que le habla a Daniel y le dice, ¿no? Yo he salido para abrirte la inteligencia. He venido a anunciártela, porque tú eres objeto de predilección. Discierne la palabra y entiende la visión. Un ungido inocente impondrá una alianza a muchos. Acá nos detenemos un momento. Un ungido inocente, ¿a quién se puede referir? En nuestra mirada cristiana católica, Jesús. así es, ¿no? Un ungido inocente impondrá una alianza a muchos, hará cesar el sacrificio y la oblación, y sobre un ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta el exterminio decretado se derrame sobre el devastador. Se acaba el mal, se instala el reino de Dios, y se refiere a lo que en el libro del Apocalipsis nos va a presentar como una nueva Jerusalén, ¿no? La Jerusalén celestial. No es una ciudad reconstruida, es una ciudad que baja del cielo, una Jerusalén celestial. Y entonces el libro del Apocalipsis nos va a hablar de tierras nuevas y cielo nuevo. Tremendo mensaje, absolutamente positivo, esperanzador, que solamente digo debería aterrorizar a los no creyentes. Lamentablemente yo he visto en varios hermanos que se dicen católicos y que entran en pánico cuando leen cosas así, pero hay que saberlas leer, porque de lo que habla no es de nada malo, de lo que habla es finalmente del triunfo de nuestra fe, del triunfo de Jesús, ¿no? Jesús instala su reino, ese que vino a anunciar, porque cuando Dios se hace hombre y tenemos a Jesús en la tierra, sus primeras palabras son, en el Evangelio según Marcos, que es el más antiguo de los 4, ¿se acuerdan cuáles son? Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. La buena noticia, el Evangelio. La buena noticia es justamente esa,
que el reino de Dios está cerca. Y un poquito más ahí va a decir el mismo Jesús, el reino de Dios ya está entre ustedes. El mensaje es clarísimo, el reino de Dios no tenemos que esperarlo en la otra vida. El reino de Dios acá en la tierra. Y se marca por la relación, por la calidad de relación entre los hermanos que compartimos la misma fe en Jesús. Entonces, este ungido inocente impondrá una alianza a muchos. Hará cesar el sacrificio y la oblación. Esa es la tercera visión de Daniel. Y veamos la cuarta. Capítulo del 10 al 12. Esa visión es como que más larga, pero también la he resumido a estos 3 párrafos. Para comentar un poco el sentido, espero también lo vean tan positivo. A ver, ¿quién puede leer esto? ¿Puedo leerlo? Claro, A Meli. ver. Cuarta visión. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe, que está de pie junto a los hijos de tu pueblo. En aquel tiempo será liberado tu pueblo, y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos por la vida eterna y otros para la ignominia y para el horror eterno. Los hombres prudentes resplandecerán, y los que hayan enseñado la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. En cuanto a ti, Daniel, oculta estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán aquí y allí, aumentará el conocimiento. Estas palabras están ocultas y selladas hasta el tiempo final. Muchos serán purificados, blanqueados, acrisolados. Los malvados harán el mal, y ningún malvado podrá comprender, pero los prudentes comprenderán. Feliz el que sepa esperar. En cuanto a ti, ve hacia el fin, tú descansarás y te levantarás para recibir tu suerte al fin de los días. Gracias, Meli. Miren la cuarta visión de Daniel y empieza hablándonos del ángel Miguel, el gran príncipe. ¿No? Y Miguel, ¿qué le dice? En aquel tiempo será liberado tu pueblo y muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán. Nos hace acordar a esa visión de Ezequiel de los huesos secos, ¿se acuerdan? Que decíamos es una clarísima prefigura de la resurrección. Y dice, los hombres prudentes resplandecerán. Pero ¿qué pasa con los que no son prudentes? ¿Qué pasa con los malvados? Entonces, aquí quedan clara la distinción entre el destino de los unos y de los otros. Feliz el que sepa esperar. Y en cuanto a ti, Daniel, el ángel Miguel le dice, ve hacia el fin. Tú descansarás y te levantarás para recibir tu suerte al fin de los días. Entonces, un mensaje cargado de positivismo, a pesar de la dificultad. Lo hemos dicho, pero lo repito, o sea, la presencia de estas fuerzas dirigidas por Antíoco IV Epífanes son más duras que los asirios y que los propios babilonios. Son más duras que los persas. Esos griegos seleucidas, que no son griegos de Grecia, ¿no? Sino seleucidas por la dinastía de Antíoco Epífanes. Entonces, esos son más duros. Y están los hermanitos judíos sufriendo tanto. Y entonces Daniel aparece como esta voz que transmite esperanza, que transmite un sentido positivo a la penuria que puedan pasar. Y es el sentido de la visión apocalíptica. Estás pasándola mal, re mal, pero al final el triunfo es tuyo. A ver, participaciones, hermanos. Ya veo la mano otra vez de Augusto, es el único que habla. A ver,
hay que también hablar otros. Pero adelante, Tenía, Augusto. tenía una duda aquí porque aquí menciona el príncipe del reino de Persia se ha opuesto a resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido en mi ayuda. O sea que aquí ya, digamos, Dios está manifestando en cierta forma a través del profeta Daniel cómo los ángeles en cierta forma tienen como una protección de ciertos pueblos, así, o digamos, y en todo caso un ángel maligno puede estar oponiéndose a otro, a un ángel como Miguel, ¿no? Que es, viene de Dios y en cierta forma se enfrenta en un campo espiritual. Claro que se va a ver en el libro del Apocalipsis también. Claro, o sea, aquí Daniel los introduce a estos seres. Y esto es algo que no se había revelado antes. O ¿cómo comprendían los judíos antes a los ángeles, antes de, digamos, de esto, de Daniel? ¿Los tenían más lejanos? Claro, no. La figura aparece poco a poco, no es un tema sencillo, incluso no es exclusivo de los judíos, también de pueblos vecinos, ¿no? Estas figuras, pero entonces acá Daniel empieza a perfilarlo. No es un tema fácil, no es un tema que todos entiendan de ninguna manera. Pero en nuestra lectura de hoy, ¿no? Disfrutamos que el ángel Gabriel, que el ángel Miguel, son estas visiones. Recordemos, acá en esta segunda parte del libro de Daniel, son visiones del profeta. Y él ve estas figuras, estos seres, estos ángeles, y habla de claramente. ¿Algún otro comentario, hermanos? A ver, vamos a la parte final y va a quedar un espacio que siempre yo añoro para hacer un diálogo más abierto. Miren, hemos presentado las 6 narraciones y las 4 visiones del profeta Daniel. Si alguien te quiere hablar una 7ª narración o una 5ª visión de Daniel, está inventando, ¿no? Porque esto es todo lo que contiene el libro de Daniel. Y acá resumimos lo que presentamos al comienzo en 3 diapositivas y lo pongo en una sola. Revisémosla y la dejo para dialogar entre todos. Miren, decíamos, Daniel vivió en tiempo de la rebelión de los macabeos. Los macabeos son este grupo de judíos que se levantan contra el tirano Antíoco IV Epífanes, griego que vive en Siria. Y eso ocurre en el siglo II antes de Cristo. Decíamos que, y hemos visto, que los 6 relatos de la primera parte del libro se ubican en los años del destierro babilónico. Y las 4 visiones de la segunda parte se ubican entre el dominio babilonio y el persa. Incluso jala un poquito más a Antíoco IV Epífanes. Hemos visto cómo se dibuja en las visiones la idea de un juicio final, de un premio al inocente y un castigo al culpable, la imagen de Dios como juez, la existencia de ángeles, hemos visto a Gabriel y a Miguel actuando, y la providencia de Dios en el peligro. Cuando Daniel está en la fosa de los leones, cuando sus amigos están en el horno lleno de fuego. Y decimos que este libro de Daniel, puede ser llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Contiene una interpretación religiosa de la historia universal y un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios perseguido a causa de su fe, ¿no? Entonces, sí, tenemos un Apocalipsis en el Nuevo Testamento,
tenemos también nuestro Apocalipsis del Antiguo, el libro de Daniel. Hermanos, tenemos un poquito más de 10 minutos para intervenir, por favor. Aprovechemos el tiempo. Pero yo quisiera no solamente ya quedarnos en Daniel, sino, miren, con Daniel hemos visto a los profetas mayores. En nuestra Biblia se considera, y así lo considera la misma tradición judía, consideran los profetas mayores a tres: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego, que a partir del próximo jueves vamos a empezar a verlos, hay 12 profetas que llaman ellos profetas menores. Pero el libro de Daniel, en la Biblia hebrea, está en otro lugar, en una tercera parte, que ellos le llaman otros escritos. No lo incluyen dentro de los libros proféticos, sino en el grupo de otros escritos. En la Biblia católica, definitivamente Daniel entra del grupo de los profetas mayores. Y entonces nosotros no vamos a hablar de 3 profetas mayores, sino de 4 profetas mayores. Y lo repito para que se lo aprendan de memoria, ¿no? O sea, 4 profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. 4. Y luego vamos a tener 12 profetas menores. Ahora, esa diferenciación entre mayores y menores no se interprete mal. O sea, no se trata de que los 12 que vienen son de un orden menor. No, son importantísimos también, ¿no? En la Biblia se le llama mayores y menores fundamentalmente por una razón. Y es que escribe más o escribe menos. Entonces, los que tenemos como 4 profetas mayores escriben textos de más páginas, si quieres. Y los profetas menores escriben mucho menos. Incluso hay uno que escribe una sola página. Ahora, tampoco hay que entenderlos, y lo vamos a ver uno por uno, que los profetas mayores viven primero y los profetas menores viven después. No. Alguno de los profetas menores es más antiguo que cualquiera de los mayores. Vamos a ver a un profeta, no adelanto, pero un profeta que es más antiguo, de largo más antiguo que el propio Isaías. Entonces, la diferenciación no está ni porque tenga un mensaje más importante, ni porque sea más joven o escriba después. No, simplemente es por la extensión de sus escritos, ¿no? Son libros grandes y libros más chicos. Ese es el concepto. Entonces, los invito a comentar sobre esos 4 profetas mayores. Repito, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ya se van dando una idea clara. Pueden diferenciar al uno del otro. Sería bonito compartir, de manera de ayudar a otros hermanos, pero también de motivarlos a detenerse un rato, a tomar un lápiz, un papel, a escribir algunas frases mirando su Biblia, ¿no? ¿Cómo nos queda el cerebro? Ya se nos confundió todo. Ya no sé quién es Isaías o Jeremías o Ezequiel. Ya no distingo nada, o sí va quedando claro. Por ejemplo, en misa, los domingos, en las lecturas del domingo, se lee de todas maneras un salmo, que no hemos visto salmos todavía, viene después. Pero se lee también una lectura, la primera lectura de los domingos, generalmente es del profeta Isaías. De Isaías es fundamental. Es así el más pedido. El chico de moda, diríamos, ¿no? Es Isaías. Pero nos queda claro Isaías,
Y en relación el primero, el segundo, el tercer de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Esa pregunta vale hacerse. Hasta este momento, hermanos, ¿qué podemos decir de los profetas? ¿Qué es un profeta? ¿Es un adivino? ¿Es uno que lee el futuro? La palabra. Adelante. Bueno, en común, los profetas son hombres inspirados que reciben de Dios para transmitir al pueblo y a sus dirigentes respecto a justicia social de los más pobres, ¿no? Ellos siempre, su preocupación era el respeto a los más pobres. Y dentro de estuve yo viendo las diferencias, no logré terminar, pero de Isaías dice que, bueno, ya sabemos que Isaías tiene 6 capítulos, 66, Jeremías 52, Ezequiel 48, Daniel 14. Logré leer un poquito sobre Isaías, donde es, como ya lo sabemos, es el primero de los grandes profetas. Era un hombre culto, de buena posición social, ocupó un puesto muy importante en la corte de Jerusalén. Toda su actividad profética lo desarrolló en Jerusalén. Es lo que más o menos estuve avanzando. Está bien. Está bien, Emiliano. Gracias. Ven, así como Emiliano, así hay que hacer todos, hermanos. Si no, el esfuerzo casi como que queda como a media caña, ¿no? O sea, ustedes hacen un esfuerzo en conectarse o en ver la sesión después, en la grabación. Esa es una parte del esfuerzo. Pero yo no me canso de repetirles. Tienen que hacer la otra parte es que abran su Biblia, lápiz y papel, lean solos, piensen, anoten. Esa parte es imprescindible. Porque si no, mira, esto entra por un oído y sale por el otro. Y de aquí a un mes, por poner una fecha lejana, no me acuerdo de qué fue. Seguramente se me van a quedar fijas en la mente las ideas que tenía antes de este curso. Porque así sucede, ¿no? Me pasa. El otro día me pasaba con un hermano de otro grupo, ¿no? Que hacía una consulta X y de verdad, digo, pero sí eso lo hemos visto y repetido varias veces, pero no, es que su idea anterior se queda. Yo digo, pero ya lo vimos, y pues lo vimos, pero no quedó. Ese es un riesgo. La complicación que podría haber acá, yo les voy dando claves, pero creo que ya está tan dicho que ya es obvio, pero un tema que ayuda bastante y que nos va a seguir ayudando en particular con los profetas, pero luego con todo el Antiguo Testamento, es la correlación de estas narraciones con la propia historia, la historia real. Esa es una cosa que ya creo que cada vez queda como que más evidente. O sea, si alguno de ustedes cuando hablamos de la historia y dijo, pucha, yo me salto esta parte, se fregó porque le sigue y lo persigue. Es como la matemática, ¿no? Al final, oye, ¿quieres estudiar la carrera que fuera en la universidad? Oye, algo de matemáticas va a haber siempre. Cada vez más, ¿no? Entonces, esto es como un requisito para todos. Hagan el esfuercito. Bueno, el tema que veíamos, los profetas, les queda clara la idea de un profeta. Hasta ahora lo que estamos viendo, y creo que queda demostrado en los 4 grandes, es que el profeta no habla por él mismo.
el Señor se vale del profeta para transmitir mensajes. Eso debe quedar clarísimo, ¿no? A diferencia de los salmos. Los salmos los vamos a ver terminando este gran capítulo de los profetas de Israel. Abriremos otro con el estudio de los 150 salmos. Yo calculo que eso sea para octubre, más o menos, pero ahí vamos a ver la figura contraria. O sea, si en los libros de los profetas es Dios que nos habla, en los libros de los salmos es el pueblo que habla. Claro que es un pueblo inspirado, pero es el pueblo que habla. Nunca se puede comparar un libro profético con una oración, con uno de los salmos. Y no porque uno sea superior al otro, digo, es diferente. El profeta habla por Dios y en el salmo el pueblo le habla a Dios. Y eso hace una diferencia que vamos a ir notando. ¿No? Entonces, ¿quién es un profeta? Dentro del tiempo histórico del pueblo de Israel, ¿en qué momento vive cada uno? Ahora vemos que en general los profetas se ubican en determinado momento de la historia de Israel. No son en cualquier momento. Los profetas van a aparecer con la monarquía, con David y Salomón. Van a continuar con la descendencia de David y Salomón, con la división del reino, con la invasión del reino del norte y del sur, con los destrozos, con el retorno, con la opresión posterior de los persas, con la opresión posterior de los griegos seleucidas, y como que se calma el movimiento profético. ¿En qué momento? Les digo para que vayan dándose cuenta con la rebelión macabea. La rebelión de los macabeos, ¿no? Que lo conversaremos en otro momento, pero se imponen y hacen que los griegos seleucidas se retiren de Jerusalén. Ellos toman el control y el poder en el siglo II y se acaban los profetas. O sea, los profetas han tenido una vida larga desde la asunción de la monarquía hasta el triunfo macabeo. Es el gran momento de los profetas. Luego, con toda razón me pueden decir, oye, pero Moisés vivió antes, mucho antes que el rey David, y es profeta. Juan el Bautista vivió mucho después que los macabeos, y es profeta. En ese mismo sentido, Pablo de Tarso vivió en el tiempo de Jesús y es profeta. Entonces, tampoco es que digamos que las cosas son marcadas con un hierro encendido, ¿no? Pero el periodo clásico de los profetas es este que va del rey David a la rebelión macabea. Son varios siglos, son 8 siglos. 8 siglos del movimiento profético. Ahora, vamos a ver a partir de la siguiente a los profetas menores. Como digo, como escriben menos, se va a poder ver más rápido. Pero nos vamos a detener uno por uno. Abdías, Oseas, en fin, uno por uno, vamos a irlos viendo, a ver, fijando ideas, fijando conceptos, pero en la medida en que ellos mismos escriben menos, vamos a poder avanzar más. No nos va a tomar de ninguna manera una sesión entera uno de los profetas menores, no. Vamos a poder avanzar más rápido, pero igual con la prudencia para que les quede lo más claro posible. Y ustedes ayudándome y ayudándose con sus lecturas entre reunión y reunión. Sí, adelante, Augusto.
Sí, o sea que digamos que algo que caracteriza a los profetas es que transmiten, son personas inspiradas que transmiten un mensaje de Dios para, digamos, guiar al pueblo, ¿no? O sea, si bien Dios nos da nuestra libertad, pero en cierta forma aparecen en ciertos momentos eh, estos hombres que dan el mensaje en que Dios trata de guiarnos por el camino adecuado, ¿no? Y me hace también pensar mucho en cómo antes, bueno, eran los profetas para el pueblo de Israel y también Moisés, que era una especie de profeta y dirigente, Claro. pero ahora tenemos los santos, ¿no? A lo largo de la vida de la iglesia, los santos, cómo han influido de esta manera también semiprofética, ¿no? En que han ayudado a reformar la iglesia, han ayudado a que su mensaje le ayude a ir por el camino adecuado, ¿no? Y es Ujú, cómo se manifiesta Dios a lo largo de la historia. claro. Ujú. Bien, Augusto, gracias, gracias por el comentario. Diana, adelante. Sí, buenas noches. Em, yo he leído David, el profeta David, y la verdad que hay muchas partes en donde yo no las entiendo. O sea, El profeta Daniel dice, perdón. Daniel, sí, Daniel, Ah, ya, perdón. ya. Sí, No las entiendo, ¿no? Porque habla acerca de números, ¿no? De 1325 años después de 72 semanas. Seguramente lenguaje apocalíptico, ¿no? claro. Sí, en eso, Em, como decíamos, Diana, y tú recuerdas bien, son visiones que usan imágenes y monstruos, pero con la finalidad de transmitir un mensaje, ¿no? claro, pero dentro de eso, justamente también dicen de que matarán al ungido, ¿no? Ungido sabemos que es el Mesías, al ungido inocente, y vendrá un príncipe con su tropa y arrasará la ciudad y el templo. Y dice que el final será un cataclismo y hasta el fin estarán decretadas guerra y destrucción. Y el templo para ellos pues era como el fin del mundo, ¿no? El cataclismo de todo, porque para ellos el templo pues era todo, ¿no? Claro. Y Y el templo, como dice bien Diana, era todo, pero ya para ese tiempo de los profetas ya había sido, por lo menos para Ezequiel, para Daniel, hasta ahora, para el tercer Isaías, ya el primer templo había sido destruido y se levanta el segundo templo. pero Pero seguramente ellos, estaba el segundo ninguno de templo, ellos ve la destrucción del segundo templo, que es en el pero año por 70 después de Cristo, ¿no? este será el segundo templo, porque matarán al ungido inocente, Claro, vendrá un príncipe con su tropa, o sea, los romanos, y arrasarán la ciudad 70 años después de que haya caído el ungido inocente. O claro. sea, lo está poniendo acá, ¿no? Eso. Y hay cosas como también la estatua que es muy famoso ese sueño, ¿no? Que decías que era como José, pero no es como José, porque acá Nabucodonosor ni siquiera dice el sueño, sino dice que él tenía que adivinar el sueño y le tenía que decir David qué soñó, Daniel, porque significaba a todos los sabios, y además qué significaba. Y gracias a Dios lo hizo así. Cuando tú has dicho de que el libro ha sido compuesto en el tiempo de Antíoco IV, ¿no? Em, pero no podría ser también que a finales también del periodo persa, podría ser los primeros capítulos escritos o la tradición oral se había pasado a que después lo puedan escribir después, ¿no? sí, perfecto, eso lo dijo Augusto. Pero Sí, o sea, de verdad, mira, ha pasado tanto tiempo de eso y hay tan poca información concreta que se puede que hay una interpretar de una u otra elucubración, manera, sí, sí. claro. Y otra cosa que me llama la atención es que si es así, quiere decir que Daniel no es el Daniel que escribió el que estaba en el foso de los leones, no es Daniel que estuvo, em, que participó en todo lo del capítulo 1 al 6. Entonces podría ser un
un famoso que también se llamó Daniel y que también lo menciona Ezequiel, que hemos leído en el 14:14. Ahí ya está hablando de Daniel, cuando Daniel no estaba. Entonces quizás era un personaje con una pseudonimia que hizo, Sí, tienes que razón. era famoso Sí, por la bondad y la sabiduría, Daniel. Entonces que Daniel lo quiso captar para que sepan la historia de esto y que todas las enseñanzas que está diciendo, ¿no? Porque sí, sí, sí. no hay forma No hay de forma, entender pues. la No hay historia, forma ¿no? de que nadie diga, no, mira, yo tengo razón, tú no. No, eso no se puede. No se puede. Claro. Todo esto se presta a una serie de hipótesis Ujú. y a ver cuál te suena más razonable y en cuál hay más coincidencia de los estudiosos. Pero sí, es así, es así. El tema queda bastante abierto a estas cosas. Ujú. Pero finalmente lo que nos queda es el mensaje positivo, ¿no? El mensaje Claro. positivo que le dirige el profeta a un pueblo que sufre. Y le dice pueblo y cada uno de los integrantes de este pueblo, nuestro Dios es el Dios verdadero, Él nos está protegiendo y Él finalmente triunfará. Nuestra causa tiene sentido. No estamos del lado de los perdedores, estamos del lado de los ganadores. Ese es el mensaje siempre, ¿no? Bueno, y vamos a seguirlo viendo en la próxima. Ya nos ha ganado el tiempo. Acá concluimos con, decía el tema de Daniel. Y vamos a terminar, hermanos, nuestra reunión con una oración final. No sé si alguno de ustedes pudiera ofrecerse a hacerlo. Yo lo puedo hacer. Por favor, adelante. Oración de ofrecimiento a Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te adoro, Dios mío, y te amo con todo el corazón. Te doy gracias por haberme creado